Hola, soy Mine. Te doy la bienvenida a nuestra comunidad. Identidad es una iglesia que busca conocer a profundidad de Dios. Esto con el objetivo de poder aplicar todos sus principios en nuestra vida diaria y hacer de esto algo mucho mejor. El mensaje que estás a punto de disfrutar forma parte de la serie sobre la primera carta de Pedro, en donde vamos a aprender sobre la esperanza que tenemos a pesar de las pruebas que nos pone la vida, pero cómo con perseverancia podemos salir adelante. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como @identidadslp. O también puedes escribirnos a nuestro correo, identidadslp@gmail.com. Disfruta, te esperamos y no olvides compartir. Seguimos estudiando nuestra serie de la carta de Primera de Pedro. Ya es la sexta semana que estamos hablando de esto. Y quiero comenzar recordándoles cuál es el versículo clave de este tercer año de la iglesia. Es Josué 24:15, la segunda parte dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Por qué quiero comenzar con eso? Porque quiero preguntarles cómo va su compromiso con la iglesia. No me refiero en compromiso que estemos aquí, que cada domingo estemos aquí, sino más bien es en dónde estás sirviendo, en qué área de la iglesia estás sirviendo. ¿Y por qué se los pregunto? Porque al final podemos ser una iglesia cómoda en la cual venimos, nadie se mete con nosotros, aprendemos y nos vamos. Pero al fin de cuentas el objetivo de una comunidad de creyentes es servirnos los unos a los otros. Y en la semana platicaba con Sari y me decía: oye, es que pues vamos a ver qué grupos podemos abrir para ustedes, qué nuevas cosas hay que hacer para la iglesia. Entonces ella volteó y me dijo: pues espérate, pero pues, ya nosotros ya no podemos, entonces necesitamos gente que nos ayude, gente que se acerque a nosotros. No necesariamente tienen que ser los grandes conocedores de la palabra de Dios, simplemente tienen que ser gente que tiene ganas de servir y nosotros nos encargamos de ver cómo le hacemos y en dónde comenzamos a hacerlo. Entonces, si tienes ganas de servir, si tienes ganas de comprometerte, si tienes ganas de hacer algo por la iglesia, te puedes acercar conmigo o con Sari y nos ponemos de acuerdo para buscar algo en lo que podamos comenzar a servirnos juntos. El pasaje del día de hoy, de la primera carta de Pedro, continúa con el tema de la persecución y el sufrimiento. Como ya se dieron cuenta, toda esta carta habla de eso. El propósito de esta carta fue motivar a la iglesia dispersa, a la iglesia que se encontraba siendo perseguida, siendo atacada y que estaba pasando por momentos complicados. Y algunos de ustedes no me dejarán mentir, pero si eres un creyente, si tú crees en Cristo, si tú crees en Dios, generalmente sufrimos persecución. No necesariamente un tipo de persecución como la que existía en aquella época en el siglo I, pero sí a veces nos ridiculizan, se burlan de nosotros, nos ignoran, nos dejan a un lado, nos aíslan, creen que somos raros, nos rechazan un poco. Y en realidad, si tú eres un creyente genuino, muy probablemente has sufrido algún tipo de persecución. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con eso? Porque si no has sufrido algún tipo de persecución, o es porque solamente te rodeas con gente cristiana, o es porque no pareces cristiano. ¿Sí? Entonces, un creyente genuino que vive la palabra y que se comporta conforme a la palabra es casi que obligatorio que sufra algún tipo de persecución. Y me van a decir: ¿por qué, Gerardo? Pues porque la Biblia lo dice, Jesús mismo dijo que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser atacados. Entonces, obviamente algunas persecuciones son más grandes que otras, pero mínimo una carrilla por ser aleluyo, nos han dicho, por venir el domingo a la iglesia. Ahora, ¿cómo soportamos esto? ¿Cómo soportamos estas complicaciones de la vida por nuestra fe? ¿Cómo podemos estar seguros de que al final de los tiempos seremos encontrados fieles? Que Dios dirá: viviste una vida fiel, que Dios dirá: eres un siervo bueno, eres un siervo fiel. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos la capacidad de poder soportar todo lo que la vida nos avienta? Porque a veces la vida se pasa
y nos llueve sobre mojado. La Biblia nos da esperanza y la Biblia nos dice que tú y yo podemos soportar cualquier cosa que el destino nos tenga preparado. Pero hay una forma de hacerlo. Y la forma de hacerlo es, se va a escuchar muy cristianoide, pero la forma de hacerlo es levantarnos por Cristo. ¿Sí? Hace un momento platicaba con una persona y le decía precisamente eso. Le decía, si tú te levantas en la mañana por ti, pues hay veces que tú no te quieres parar de la cama. Si tú te levantas en la mañana por tu esposa, hay veces que estás peleado con tu esposa y no te quieres parar con tu esposa. Si tú te levantas en la mañana por tus hijos, hay veces que no te caen tan bien tus hijos y no te quieres parar. Entonces, si tú tienes una motivación terrenal, sea la que sea, trabajo, fama, ego, familia, dinero, lo que sea, lo que tú quieras, ¿qué pasa cuando eso no es suficiente? El tema del día de hoy tiene que ver con levantarnos con Cristo, porque a final de cuentas, levantarnos con Cristo es eso. No importa la situación en la que nos encontramos, Cristo siempre va a estar ahí. Si nuestra fe es verdadera y nuestra fe es correcta, Cristo siempre va a ser suficiente para que tú y yo podamos aguantar lo que sea. Y vamos a explicar un poquito de eso, porque también si se lo digo a alguien que hoy batalló para despertarse y para levantarse y para venir a la iglesia y le digo, hermano, Cristo es suficiente, pues no más porque estoy aquí arriba, sino una cachetada así me anda soltando. ¿Sí? ¿Qué significa levantarnos por Cristo? Lo primero lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 14. 1 de Pedro capítulo 3 versículos del 13 al 14. Dice la palabra de Dios, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes, deseosos de hacer el bien, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos? Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Lo primero que tenemos que hacer es hacer lo correcto y hacer lo bueno. La Biblia, en lo que acabamos de leer, dice, deseosos de hacer el bien. Otras versiones dicen, son seguidores del bien. Y para los que no me conocen, me encanta el hebreo y me encanta el griego. En griego dice zelotai. Y zelotai significa fanático. Es decir, alguien que se levanta por Cristo es alguien fanático de hacer el bien. ¿Qué es un fanático? Un fanático es un loco que se viene a predicar el domingo con su playera de los Patriotas, porque está orgulloso de que le digan y que sepan que le va a los Patriotas, ¿sí? Y no le da pena que le vaya a los Patriotas, aunque pierdan o aunque ganen, no importa, ¿sí? Un fanático de hacer el bien es alguien que vive su vida y que es evidente para la gente que le gusta hacer el bien y que le gusta hacer lo correcto. Piensa en alguien que es fanático de algún famoso. Y digo fanático porque, no nada más porque le gusta escuchar sus canciones o ver sus películas. Es el fanático que va a venir de concierto y está buscando en qué hotel va a estar, para estar afuera, esperando a ver si de pura casualidad sale. Eso es un fanático. Es alguien que hace algo más allá de lo ordinario para cumplir su fanatismo. La pregunta es, ¿hasta dónde eres tú capaz de llegar de hacer el bien? Me puedo ir a un extremo muy grande como decirles, ¿qué haces si tu jefe está haciendo algo incorrecto en el trabajo? Un fanático de hacer el bien señala y dice, lo que estás haciendo estás mal, aunque signifique que podamos perder nuestro trabajo. Pues ahí como que le gusta hacer las cosas bien, se sordea y se voltea y como que no ve al jefe y lo deja hacer las cosas mientras no me involucren. Y alguien que de plano no sigue el bien va con el jefe y le dice, pues, ¿qué onda? ¿Cuánto nos toca? ¿Cómo le hacemos? Yo quiero algo de lo que tú tienes. Un fanático de hacer el bien es alguien que hace algo más allá de lo normal. Es alguien que llama la atención por su deseo de hacer el bien. La pregunta es, ¿qué tan fanático de hacer el bien eres? ¿Eres un fanático de hacer el bien? Si sí, felicidades, ya diste el primer paso. Si no, este es el reto del día de hoy. Tenemos que volvernos fanáticos de hacer el bien, porque hoy en día nuestra sociedad
tiene varias posturas con respecto al hacer el bien o no hacerlo. La primera postura es que tú puedes permanecer indiferente a hacer el bien. ¿Qué significa ser indiferente a hacer el bien? Pues que si está bien o está mal, me importa poco. Si resulta que lo que estoy haciendo es bueno, pues qué padre. Si resulta que lo que estoy haciendo es malo, pues ni modo, ¿sí? Es alguien que simplemente se deja llevar acerca de lo que es bueno y lo que es malo, y de una característica muy común es alguien que tiene los valores de su vida muy débiles, ¿sí? No sabe lo que quiere. Otra manera y otra postura es ser egoístas. ¿Qué significa ser egoísta? Pues hago el bien solo cuando me conviene. Cuando el bien me va a traer algo a cambio a mí, lo hago. Si no, no lo hago. Es como el típico que pues, ve a una persona pedir dinero y pues nunca le da, pero va con alguien que quiere quedar bien y saca el dinero y le da. Es que yo soy bien dadivoso. Entonces, haces el bien porque te conviene. Eso es hacer el bien de una manera egoísta. Otra postura es superficial. Es decir, quiero que me conozcan por ser bueno, pero en lo oscurito, pues no soy tan bueno. Cuando nadie me ve, no soy tan bueno. O sea, a los ojos de la gente, sí, soy bueno, véanme, soy superficialmente bueno, pero hacia adentro, no tanto. Hacia las cosas que me involucran solo a mí, que no afectan a nadie más, pues no tanto. Y sabes que esta es la más común. Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿quién de aquí es una mala persona? Pues habrá uno que otro muy honesto que diga, yo soy una mala persona, soy un pecador, sí. Pero en realidad queremos que la gente de al lado diga, ay, mira lo que bueno es, mira, es una buena persona. Porque a poco cuando vas a una entrevista de trabajo, llegas y dices, no, fíjate que yo no soy puntual. Y tengo broncas con la puntualidad. Y a veces si no me dices qué hacer, no lo hago, ¿verdad que no? No, llegas y eres Juan Camané y te la sabes de todas y te preguntan que si eres experto. Todo el mundo, por alguna extraña razón, tiene un nivel de inglés del 70%. Todo mundo. Digo, salvo que de plano si tengas más, te dicen, no, pues sí, yo tengo 80, 90 o 100. Si no, todos tienen 70. Entonces, en realidad nos gusta aparentar lo que no somos. La actitud de ser y de hacer el bien superficialmente es la más común de todas. Y la cuarta actitud de hacer el bien es la actitud del bien real. ¿Cuál es esa? Hago el bien, aunque eso signifique salir de mi zona de confort. Aunque eso signifique que el yo hacer algo me va a traer una consecuencia negativa a mi persona. El yo hacer el bien me va a quitar algo a mí. El yo hacer el bien me va a quitar tiempo, me va a quitar dinero, me va a quitar recursos, me va a quitar lo que sea. ¿Sí? O tal vez el yo hacer el bien me va a hacer perder mi empleo. ¿Sí? Al yo hacer el bien me va a hacer perder mi familia. Eso es alguien que tiene un deseo de hacer las cosas bien. La pregunta es, ¿cuál es tu postura? Cuando haces el bien, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces porque pues, te encontraste haciendo el bien sin darte cuenta y eres indiferente a ese? ¿Lo haces porque te conviene, porque obtienes algo a cambio? ¿Lo haces porque quieres que los de al lado digan qué buena persona es? ¿O lo haces porque es lo correcto y porque la Biblia dice que es lo correcto y porque tienes una convicción real por hacer el bien? Ahora, Gerardo, bueno, ¿y qué gano yo con hacer el bien? Número 1, vamos a ganar seguridad. ¿Y cómo tengo la seguridad de que hacer el bien me va a tener y me va a hacer que yo esté mejor? Seamos honestos, es menos probable que nos metamos en problemas si hacemos el bien a que si hacemos el mal. O sea, por pura probabilidad. O sea, si tú andas jugando con fuego, pues la probabilidad de que te quemes es más alta a que si ni un encendedor agarras. Entonces, el buscar hacer el bien, aunque salgamos de la zona de confort, nos va a llevar a un punto. Este mundo está roto, ¿estamos de acuerdo? Este mundo está corrompido, este mundo nos va a lastimar. Entonces, si tú andas buscando ser lastimado, pues la probabilidad indica que te van a lastimar. Pero si tú no estás buscando ser lastimado, no quiere decir que no vas a ser lastimado. Pero mínimo, cuando seas lastimado, tú vas a tener la seguridad de que tú pudiste
que tú no hiciste algo para provocar esa herida, que tú no hiciste algo para ser lastimado. Y ahorita vamos a hablar cómo lidiar con ese tipo de problemas, pero ya mínimo no te puedes autorrecriminar diciendo, es que si yo hubiera hecho esto, no estaría donde estoy. Nos da una mayor seguridad el hacer el bien. Proverbios capítulo 3, versículo 24, dice: puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. El que nada debe, nada teme. ¿Sí? El segundo beneficio de hacer el bien es la bendición. Dios va a recompensarlos. Si volvemos a leer el pasaje que leímos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 14, dice, pero aun si sufren por hacer lo correcto, dice, Dios va a recompensarlos. Otras versiones dicen, bienaventurados sois. ¿Cómo es posible? Que alguien me explique cómo es posible que una persona que está sufriendo sea feliz y se sienta bendecida. ¿Cómo? Porque la verdad es de las preguntas más comunes que me hacen. El tema es lo que les acabo de decir hace un momento. Si nuestra mente está enfocada en las cosas terrenales, está enfocada en las cosas finitas, está enfocada en las cosas del mundo, ¿qué crees? El mundo te las puede arrancar. Así. Trabajo, familia, novio, hijos, salud, dinero, lo que quieras y gustes. Si tu mente está ahí, el mundo así te lo puede quitar y es experto en hacerlo. Al mundo le encanta quitarnos nuestras anclas. Al mundo le encanta quitarnos nuestros pilares. ¿Por qué? Porque el mundo está echado a perder. Punto. Sin embargo, si tu mente y mi mente está enfocada en Jesucristo, ¿quién te puede quitar a Jesucristo? Nadie. Hay una historia que alguna vez les platiqué de una persona que estaba en un campo de concentración, desnuda, a punto de morir, a punto de ser mandada a la cámara de gases y morir totalmente desnuda, y sobrevive, no me acuerdo muy bien la historia, el punto es que sobrevive y tiene tiempo de contar su historia, y ella escribe y dice, en el momento en el que no tenía absolutamente nada, lo único que tenía era mi fe. La única seguridad que yo tenía era mi Dios. Nadie nos puede quitar eso. Entonces, si nuestra mente, si nuestro gozo, si nuestra paz, si nuestra alegría, si toda nuestra vida está en eso, no importa lo que estemos sufriendo y no importa la prueba que estemos pasando, deberíamos de sentirnos bendecidos. No importa la enfermedad, la muerte, accidentes, quiebra, desempleo, traiciones, piensa lo que quieras. No te lo pueden quitar. La pregunta es, ¿en qué tienes enfocada tu mente? ¿Por qué te despiertas cada mañana? Si tu mente está en Cristo, ¿sabes qué? Dios trabaja para tu bien. Si tu mente está en Cristo, sabes que Dios te va a proveer. Si tu mente está en Cristo, sabes que Dios te dará descanso, que Dios te acompañará, que Dios te llevará. Y muy importante, que si no ves la recompensa hoy aquí, tienes la seguridad y la esperanza de que la vas a ver en la eternidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo 2:12, en la versión Reina Valera dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. O sea, no quiere decir que tenemos que sufrir para reinar con Él, pero si sufres, también, ¿verdad que no dice ahí, si sufres también reinaremos con Él? Si no sufres, Él también te negará. No, está hablando de dos cosas diferentes. Te dice, si estás sufriendo, no te preocupes, un día vas a reinar con Él y vas a triunfar con Él. Preocúpate si lo niegas. Preocúpate si evitas el sufrimiento negando a tu Dios. Ahí hay un problema, porque si tú y yo enfocamos nuestra mente en Dios, ¿qué crees? Dios se encarga. Dios toma el control de las cosas. No hay razón para temer los sufrimientos, no hay razón para temer las tentaciones, no hay razón para temerle a nada de este mundo si el Dios que creó el mundo está en nuestro corazón y si el Dios que creó el mundo está en nuestra mente. Deuteronomio capítulo 31 versículo 6, de las primeras cosas que Dios le dice al hombre, sé fuerte y valiente.
No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Y de aquí subrayo una parte, Él irá delante de ti. Él no te va a ir empujando, Él no te va a ir jalando. Él va delante de ti y es nuestra responsabilidad si lo seguimos o nos desviamos, a donde nos va a dar miedo, a donde está el pánico, porque si vas con Él, voy con el que creó el mundo, adelante de mí. ¿Por qué le tengo miedo a la creación? Esa es la parte más importante. Nos levantamos con Cristo cuando hacemos lo bueno y lo correcto porque tenemos seguridad y porque tenemos bendición. La segunda cosa que significa levantarse por Cristo es depositar tu corazón en Cristo y en la esperanza que Cristo nos da. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. No podemos hacer el bien solo por voluntad, ¿eh? No, eso no existe. No hay nadie bueno solo por su voluntad. Nuestra naturaleza es el pecado, nuestra naturaleza es la maldad, nuestra naturaleza es el egoísmo. Si tú y yo queremos hacer lo bueno, lo primero es reconocer a Jesús y dejar que Él nos ayude a buscar lo bueno. De otra manera, eso no existe. Como creyentes debemos de dejar que Jesús entre a nuestro corazón. Lo platicaba el día de ayer con una persona y le decía, ¿sabes cuál es el problema de esas personas? Que tienen imágenes de ellos mismos en sus corazones. Están ellos mismos en un pedestal, están ensimismados. Y eso es el mayor problema que tenemos como hombres. Le quitamos a Dios su lugar y nos ponemos nosotros en su lugar. Y Dios te dice, adora a Cristo como el Señor de tu vida. Solo Él puede llenar el vacío que tenemos. Esa típica frase de iglesia que se dice, todos tenemos un hueco en el corazón del tamaño de Jesús. Es cierto. Si no es bíblico, no está en la Biblia en ningún lado, pero es cierto, todos tenemos un hueco y todos tenemos una necesidad que no será satisfecha a menos que dejemos entrar a Jesús a nuestra vida. La esperanza de la salvación debería de ser la fuerza motivante que tú y yo tengamos para salir adelante de un día complicado. Gálatas capítulo 2 versículo 20 es yo le llamo el versículo del todo es temporal. Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, vivo en este cuerpo que se va a acabar, que se va a terminar, no por mí, sino por Cristo. Y eso me debería de dar la seguridad y la certeza de despertarme todos los días. Porque como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, Primera de Juan 3:24 dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Ojo, obedece los mandamientos de Dios, permanecemos en comunión con Él, Él permanece en comunión con ellos y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que Dios nos dio vive en nosotros. Subrayo ahí, sabemos que Él vive en nosotros. La pregunta es, ¿lo sabes? ¿O lo has dejado que viva en ti? Porque esa es la clave. Nos levantamos en Cristo cuando hacemos lo bueno y lo correcto. Hacemos lo bueno y lo correcto solamente cuando dejamos a Dios y a Jesús entrar a nuestro corazón. De otra manera, las buenas intenciones se van a acabar. Las ganas de hacer lo correcto se van a terminar. Entonces, hacemos las cosas porque Jesús está con nosotros. La tercera manera de responder
y de levantarse en el nombre de Cristo es respondemos con eficacia y defendemos la esperanza. Si leemos ahí mismo lo que leímos en Primera de Pedro, la segunda parte de este versículo, del versículo 15, dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Siempre preparados para dar una explicación. El término en griego es apologian, de donde viene la palabra apologética, que quiere decir tener una defensa de tu esperanza como creyente. ¿Cuántos de aquí son capaces de defender ante alguien su fe, de defender ante alguien su manera de vivir, de defender ante alguien a su Dios? Como creyentes deberíamos de contestarle a cada hombre que nos pregunte acerca de cómo tenemos la esperanza puesta en Dios y cómo tenemos la esperanza en la vida eterna y cómo esa es razón suficiente para comportarnos como nos comportamos. Porque es una cadenita. Si tú te comportas bien y haces lo correcto, es porque tienes a Jesús en tu corazón. Y si tienes a Jesús en tu corazón, eso es evidente. Tan evidente que constantemente serás cuestionado acerca de por qué vives como vives, por qué eres como eres. Y cuando te pase, tienes que estar preparado para decir, lo hago por mi Dios, lo hago por mi fe, lo hago por mi esperanza. No deberíamos de perder una oportunidad. Hay veces que tú y que yo, oye, ¿y por qué eres así? Ay, pues porque sí, porque la vida es buena. Y no somos capaces de argumentar de una manera convincente a alguien que no cree nuestra fe. No se trata de que vayas y le agarres a sablazos y a bibliazos a toda la persona que te cruza enfrente, pero yo te voy a preguntar, ¿cómo llegaste tú a Cristo? Piensa, ¿cómo llegaste a Cristo? Si eres alguien que nació siendo cristiano, tal vez te puedes preguntar cómo llegaron mis padres a Cristo. ¿Sí? Y la cosa es que a la mayoría alguien los invitó, alguien les platicó o de alguna manera escucharon acerca de algo, de una fe, de una creencia, de una manera de vivir que les gustó y cambió su vida. Por algo siguen ahí. La pregunta es, ¿has pensado dónde estarías si esa persona que te platicó o le platicó a un ser querido no hubiera estado preparado para platicarte acerca de su fe? O peor aún, pregúntate cuántas personas han perdido la oportunidad de escuchar de tu fe porque tú no estás preparado para hablar de tu fe y para defender tu fe. Porque defender no es atacar, ¿sí? Pareciera obvio. Pero hay veces que tú y yo creemos que defender es ir caminando por el mundo diciendo que somos superiores y que nuestra fe es mejor y que te vengas conmigo o estás en el infierno. No. Cuando tú defiendes es porque alguien te está atacando. Entonces, cuando alguien te está atacando, cuando alguien te está ridiculizando, cuando alguien te está rechazando, tú tienes el argumento necesario para decir por qué haces lo que haces y por qué vives como vives. Porque si alguien te pregunta, eres capaz de una manera lógica y de una explicación racional hablar de tu fe y de tu esperanza. Hechos capítulo 4, versículo 20. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y sabes que tú y yo sí podemos. Muchas veces podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído porque nos da pena o porque ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Muchas veces tú y yo decimos, ay no, mejor me espero, hay para la otra. Ay, cuando tenga una siguiente oportunidad. Entonces, nos levantamos con Cristo cuando hacemos lo bueno y lo correcto, cuando depositamos nuestro corazón en Cristo y cuando nos preparamos para explicar y defender nuestra fe. Y el versículo 16 de Pedro continúa, pero háganlo con humildad y respeto, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. El cuarto punto es, mantén una conciencia limpia. ¿Cómo mantenemos una conciencia limpia? ¿Cuál es la manera más fácil de mantener una conciencia limpia? No haciendo lo malo. De otra manera, tu conciencia no está limpia. O sea, pareciera muy obvio, pero hay veces que tú y yo queremos
como curtir nuestra conciencia y decir que mi conciencia me permita hacer las cosas que sé que no debo de hacer. Cuando en realidad la Biblia te dice mantén tu conciencia limpia, y la única manera de mantener la conciencia limpia nos regresa al punto número 1, sé bueno, haz lo correcto, ¿sí? Porque si no tienes una conciencia limpia, hay una sola cosa que puedes hacer: limpiarla con Jesús, limpiarla con tu fe. Alguien ya limpió tu conciencia, lo único que tú tienes que hacer es creer que ya fuiste limpiado. Ahora, ya tienes la conciencia limpia, lo siguiente es manténla, porque después de que ya fuiste limpiado, ahora sí es momento de que permanezcamos santos, justos, puros, decentes, derechos, irreprochables. Pero si nunca has entregado a Jesús tu culpa, te sigues culpando por tus errores, te sigues culpando por tus pecados, es menospreciar lo que Él hizo. Una cosa que dice el versículo: si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan. ¿Cuántas veces has escuchado la frase, y eso que es cristiano? Y velo. Cuando en realidad debería de ser, mira, estamos tirándole carrilla, le estamos diciendo cómo es y todo, y sin embargo, todo lo que decimos se nos termina viniendo en nuestra contra por su manera de vivir, por su manera de comportarse, por el ejemplo que es, porque a pesar de las circunstancias, Él permanece fiel y Él permanece fuerte. Pasamos tanto tiempo peleándonos con palabras cuando nuestra manera de vivir dice muchísimo más. ¿Cómo habla tu comportamiento de tu fe? ¿Cómo habla tu manera de vivir de tu esperanza? Porque si tú dices tener la esperanza de la vida eterna y andas así de, no, pues es que me tocó vivir una vida bien chafa, pues esa no es la esperanza, esa no es la manera de vivir de alguien que tiene la esperanza de la vida eterna. Alguien que tiene la esperanza de la vida eterna es, me está yendo bien mal, pero no hay bronca, sigo adelante. Tengo un problema, pero no hay bronca, aquí estoy. Oye, ¿cómo le haces? Ah, mira, déjame te cuento. Tengo un Dios que hace esto, que hace esto, que hace esto y que hace esto. En el peor de los casos te van a decir, estás loco, estás tonto y no sirves para nada. En el mejor de los casos te va a decir, oye, yo quiero de eso, ¿y dónde lo obtengo? Y se abren las puertas y se abren las oportunidades. Y es ahí donde sufrir por hacer el bien tiene sentido. Lo que les decía en un principio, los que llegaron temprano al principio, que le preguntaba a Sari, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué empezamos una iglesia? Y entonces cuando vemos a alguien que mejora su vida, que cambia su vida, que encuentra en Dios la esperanza de seguir adelante, ese cansancio, ese desvelo, ese estrés, dices, no hay bronca, le sigo otra semanita. No hay problema, puedo seguir adelante. Ahora, se los puedo platicar todos los días, todas las semanas, por eso les dije al principio de la predicación, ¿en qué estás sirviendo? Porque hasta que tú no lo haces, tú no lo sirves y tú no experimentas lo que significa darle esperanza a alguien, esto no tiene sentido y esto se vuelve simplemente palabrerías que no sirven para nada. Cuando comienzas a sufrir por hacer el bien, es cuando comienzan a tener sentido las cosas. En la vida hay sufrimiento y no puedes escapar de él. No podemos escapar del sufrimiento. Cosas malas nos van a pasar. Pero es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Porque si sufres por hacer el mal, pues apechuga las consecuencias de lo que hiciste. Pero si sufres por hacer el bien, espera la recompensa que Dios tiene para ti. Al final, Dios sabe que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dios no espera que tengamos una vida libre de sufrimientos. Dios sabe que vamos a sufrir. Es más, cuando el hombre peca, lo primero que le dice al hombre es, a partir de ahora te va a costar trabajo chambear y vas a tener que sufrir y ya no va a ser tan fácil como lo tenías. Te va a costar trabajo hacer las cosas. Entonces, al final Dios sabe que vamos a sufrir. Somos nosotros los que echamos a perder al mundo. Es nuestra culpa que tengamos que sufrir. Pero lo que Él espera es que si ya sabe que vamos a sufrir, mínimo que tu sufrimiento y mi sufrimiento sirvan para algo.
Porque si nada más sirve para que tú y yo nos tiremos al piso a pedir misericordia, pues no sirve de mucho, ¿eh? Pero sin embargo, si alguien te ve sufrir pero levantarte, si alguien te ve sufrir pero trabajar, si alguien te ve sufrir pero con ganas de seguir adelante, va a decir, wow, yo quiero eso, wow, yo quiero lo mismo que él tiene. Por eso nos esforzamos en mantener una buena conciencia. Dice Tito, capítulo 2, versículo 7. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Si bien nuestras obras no nos salvan, si alguien te dice que te vas a salvar por obras, te está mintiendo. Pero si tus obras no te salvan, lo que sí hacen tus obras es hablar de tu salvación. Santiago capítulo 3, versículo 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. Levantarnos por Cristo es hacer lo bueno, depositar nuestro corazón en Él, prepararte para explicar y defender tu fe, manteniendo una buena conciencia. Si tú haces esas 4 cosas, es la mejor forma de sobrellevar y evitar el sufrimiento. Porque te garantizo de que si tú cumples esas 4 cosas y aún así te encuentras sufriendo, lo único que te va a levantar es decir, mínimo sé que no me provoqué el problema yo, mínimo sé que no es mi culpa, mínimo sé que lo que estoy haciendo es para Dios. Punto. No vamos a evitar el sufrimiento, pero mínimo vamos a saber que no nos lo provocamos y que no es consecuencia de nuestras decisiones. Ahora, ya nos levantamos por Cristo. Ya, me creyeron esto que estoy diciendo, esto que acabamos de leer. Ahora, ¿qué sigue? Ya Gerardo, ya todos los días me levanto por mi Cristo. ¿Y ahora qué hago? Pues en realidad, la parte fácil es creer. Esa es la parte fácil. La parte difícil es comprender lo que significa nuestra fe. La parte difícil es comprender la muerte de Jesús. La parte difícil es comprender el triunfo de Cristo. El mensaje de hoy particularmente se llama así, se llama muerte y triunfo. Porque la realidad es que muchos de nosotros no comprendemos esto. No comprendemos la muerte y el triunfo de Jesús. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que no sabemos lo que significa la muerte y el triunfo de Jesús? Porque si lo supiéramos, no viviríamos como vivimos. Si en verdad comprendiéramos el significado de la muerte y la resurrección y el triunfo de Jesús sobre la muerte, no viviríamos como vivimos. Porque lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 habla de la muerte de Cristo. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Este versículo solamente explica exactamente lo que Cristo hizo cuando murió. Es un versículo que deberíamos de memorizar. Es un versículo que deberíamos de estudiar y de reflexionar en él constantemente. Vamos a leerlo otra vez. Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. En este solo versículo, en estas cuantas palabras, se explica todo el contenido y todo el significado de la muerte de Cristo. Nos explica por qué murió y nos explica lo que significa esa muerte para nosotros. Debido a su claridad, debería de ser un versículo que tú y yo constantemente tuviéramos. Más allá de Juan 3:16 y más allá de todo lo puedo en Cristo que me fortalece y más allá de todos esos versículos súper bonitos y padres motivacionales, este versículo debería estar en nuestra mente constantemente. Y hoy lo vamos a estudiar. Su tarea es memorizarlo. Su tarea es hacer lo suyo. Dice, Cristo murió una sola vez por los pecados. Murió por nuestros pecados. ¿Sí? Somos pecaminosos, éramos culpables ante Dios, éramos culpables de no creerle, de desobedecerlo,
de maldecirlo, de rechazarlo, de rebelarnos contra Él. Fallamos. Punto. No le demos más vueltas a eso. Como fallamos, lo único que nos merecemos es el castigo. Y el único castigo que nos merecemos es la muerte. Por lo tanto, el castigo del pecado es la muerte y la separación de Dios. Punto. No hay mucho para dónde hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dijo. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿por qué mi pecado me separa de Dios? Pues porque Dios es perfecto. Y solo seres perfectos pueden habitar con Él. Entonces, cuando tú y yo perdemos la perfección a través de nuestro pecado, somos incapaces de caminar y acercarnos a la presencia de Dios. Pero entonces el Evangelio, las buenas noticias, nos dice que Jesús murió por nuestros pecados. Y cuando dice por nuestros pecados, son las mismas palabras que se usaban en el Antiguo Testamento cuando alguien iba y ofrendaba algo por expiación de pecados. Es muy claro el Evangelio. Jesucristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Él cumplió con la ofrenda, Él cumplió con el castigo, Él cumplió con el juicio. Y ahora, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra imperfección, somos aceptables ante Dios. No por algo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que hizo Jesús. Ya no hay culpa, nuestros pecados ya no tienen poder sobre nosotros, nuestras dudas ya no tienen poder sobre nosotros. Si bien nuestros pecados no son olvidados, porque ahí están, son cubiertos por la sangre de Cristo. Somos aceptables ante Dios solo si lo hacemos en Cristo. No hay más, no hay otro camino. El único camino es Cristo. Entonces, Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Cristo murió por sustitución. Dice el versículo, murió por los pecadores. Otras versiones dicen, el justo por los injustos. Yo digo, el perfecto por los imperfectos. El perfecto por los chafitas. ¿Sí? Jesús fue perfectamente justo. ¿Qué significa esto? No cometió pecado. Fue perfecto. Fue el hombre ideal. Eso es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno que Jesús haya sido perfecto? Porque el hecho de su perfección, el hecho de que Él no haya fallado ni una sola cosa, lo vuelve propicio para cubrirnos a todos. Porque Él fue perfecto y no falló a nada, nos cubre a ti, nos cubre a mí, justifica a ti, te justifica a mí, muere por ti, muere por mí, y se vuelve la ofrenda ideal por nuestros pecados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, ojo, Dios hizo que Cristo, no tú ni yo, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La justicia de Dios se satisface en Cristo, en su muerte. Jesús tomó nuestro lugar. Por eso dice que Cristo murió por sustitución. Cristo murió para llevarnos a Dios. ¿Cómo? Para nosotros es imposible. No hay cosa que podamos hacer que nos permita librar el abismo que existe entre Dios y nosotros. Nuestro pecado es un velo, es un abismo, la imagen que quieras. No podemos llegar a Cristo de ninguna manera por nuestro pecado. Ahora, la única manera de llegar a Dios es a través de Cristo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Jesús se entregó totalmente a la muerte. Nosotros tenemos que entregarnos completamente a Cristo. Así funciona. No hay otra manera. Jesús se entregó sin chistar a la muerte para que tú y yo, solamente con entregarnos a Él, no tuviéramos que sufrir la muerte. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, todo eso se lo entregamos a Dios.
No hay puntos medios. Por eso Dios dice, o estás conmigo o no estás conmigo. No existen las áreas grises. O me entregas todo, o es como si no me estuvieras entregando nada. Por eso cuando dice la Biblia, al que falla con un solo tilde de la ley, es como si hubiera fallado con toda. Y decimos, ay, Dios es muy exagerado. ¿Verdad que Jesús no se murió nada más el 99.9% de él? Se murió completito y sufrió completito para que tú y yo nos entreguemos completamente. Ese es el significado de su muerte. Pero ¿cuál es el significado de su triunfo? Porque si solamente se hubiera muerto, ¿qué creen? No tendría sentido nada de lo que hacemos. Hubiera sido un buen hombre mártir que murió con unas buenas enseñanzas. Pero lo que lo hace ser triunfador es lo que dice la siguiente parte de Pedro. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora, Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. El triunfo de Cristo se observa y se comprende a través de 4 hechos que acabamos de leer aquí. El primer hecho es que se entiende que Cristo triunfa porque vuelve a la vida. Lo acabo de decir. Si Jesús no hubiera vuelto a la vida, no tendría sentido nada de lo que hacemos. Si no hubiera habido testigos oculares que lo vieron caminar después de haber sido muerto, nada de esto tendría sentido. Jesucristo volvió a la vida, a una vida espiritual, no a una vida terrenal. Y volvió a una vida en la cual no existe pecado, no existe tentación y no existe sufrimiento. Y esa es nuestra esperanza. Cuando Él vuelve a la vida, tú y yo tenemos la esperanza de una vida como la que Él tuvo. Romanos capítulo 6, versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, ¿se acuerdan lo que leímos hace rato? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque fui juntamente crucificado con Él. Como fui unido a Él en su muerte, morí a mis pecados, también yo voy a ser resucitado. También yo tengo acceso a la vida sin pecado. También yo tengo acceso a la vida sin sufrimiento. También yo tengo el acceso a la vida sin tentación. Entonces ya vimos, Jesucristo volvió a la vida. Jesucristo proclamó victoriosamente su triunfo. Antes de Jesús ya había una promesa. ¿Estamos de acuerdo? Antes de que Jesús existiera, Dios ya le había dicho a la humanidad que Él era su Dios y que Él siempre iba a estar ahí. Hubo quien no creyó esa promesa. Entonces hay gente que dice, ¿qué va a pasar con los que nunca escucharon de Jesús? Pues los que nunca escucharon de Jesús, escucharon de la promesa. Y si la fe salvó a Abraham, si la fe salvó a Noé, si la fe salvó a Moisés, lo que hace Jesús solamente es volver y dice, a los encarcelados, a los que no creyeron, les dice, ¿qué creen, chavos? Yo era verdadero, aquí estoy, ya morí y voy de regreso. Entonces, Él está proclamando su triunfo, no solo a ti, no solo a mí, no solo a los que lo vieron caminar, sino también a los que se quedaron atrás, para que ya no haya excusa, ni los de atrás, ni los que están por venir. Todos podemos escuchar del triunfo de Jesús. Eso es lo que significa esto. Hoy en día sigue proclamando su triunfo. ¿A través de quién? Porque ya no lo vemos caminando aquí. Pero cada vez que tú y yo decidimos seguirle, es un triunfo de Jesús. Entonces, en aquel entonces, Jesús tuvo que ir con los que no lo vieron. Jesús caminó con los que estaban viviendo. Hoy Jesús proclama su triunfo a través de nosotros. Jesucristo salva a través del bautismo. No estoy hablando de que solo si te bautizas vas a ser salvo y de que tu salvación está limitada a un bautizo. No, el versículo 21 es muy claro y dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes.
no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios, de nuevo esa palabrita, con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Cristo. El agua del diluvio salvó a Noé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? El agua del diluvio salvó a Noé, contrario a lo que pudiéramos creer. Porque esa agua fue la que levantó el arca. Esa agua fue la que sostuvo el arca. Esa agua fue la que liberó a Noé de la burla. Porque los que estaban burlando de él no estaban en el arca con él. Esa agua fue la que lo liberó de la corrupción del mundo. Esa agua fue la que hizo que muriera el mundo viejo y él pudiera tener acceso a un mundo nuevo. Esa agua fue la que salvó al hombre y le dio una segunda oportunidad al hombre. Los liberó, les dio una segunda oportunidad. Las aguas del diluvio ilustran el juicio de Dios sobre el pecado. Ilustran cómo el hombre fue salvado. Las aguas del bautismo ilustran el juicio de Dios sobre Cristo. Cada vez que alguien es bautizado es un simbolismo de alguien que cae, que muere y se levanta. Entonces no es que te salve el agua, es que el hecho de que tú reconozcas y hagas pública tu fe a través del bautismo es lo que hace evidente tu salvación. El bautismo nos salva, dice aquí, porque responden a Dios con una conciencia limpia. Esa conciencia limpia es eficaz por la resurrección de Cristo. Lo que salva es la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo en nuestra vida se traduce como una conciencia limpia. Y quiero terminar con el versículo 22. Ahora ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Jesucristo recibió toda la autoridad. Ese es el cuarto hecho. Todos los seres de todas las dimensiones, de todos los mundos, de todos los tiempos, de toda la eternidad, están sometidos a Él. Él ha ido al cielo, Él ha ido al infierno, Él ha vuelto a la tierra, Él está a la derecha de Dios, Él reina, Él gobierna sobre todo, Él tiene a todos sometido a su voluntad y a su poder. Y aquí estamos tú teniendo miedo, aquí estamos tú y yo con miedo, aquí estamos tú y yo sin esperanza. Los que creemos en Jesús no tenemos razón para temer nada porque reconocemos que Él tiene toda la autoridad. Y si Él tiene toda la autoridad, ¿qué tengo yo que temer? Eso es el significado de la muerte y el triunfo. El triunfo de Jesús significa que Él tiene autoridad sobre todo. Y si Él tiene autoridad sobre todo y Él es mi todo, yo no tengo por qué temer nada. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees esto de verdad? Yo sí. Por eso estoy aquí cada domingo. Se los prometo que por eso estoy aquí cada domingo. Porque creo esto. Porque voy a estar anunciando su muerte y anunciando su resurrección mientras quede aliento en mi vida. Dice Efesios capítulo 1, versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo.
sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Cristo está encima de todo, gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa, parejas, enfermedades, problemas, desempleo, infidelidad, ego, vanidad, temores, estreses, malos jefes, malos papás, malos hijos. Dios, Cristo está encima de todo porque Él tiene toda autoridad. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Para beneficio de quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, es tan importante y les digo que deberíamos de memorizarlo. Cristo sufrió por nuestros pecados por una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y si ponemos la parte final de Efesios, para beneficio de la iglesia. Murió, sufrió para beneficio de la iglesia. Y si tú y yo creemos en esto, entonces la vida tiene sentido. Entonces el sufrimiento no es más fuerte que yo. Entonces el problema no es más grande que yo. Entonces mi ego lo puedo dejar de lado y pedir perdón por mis errores. Y acercarme a esa persona que tengo que pedirle perdón y pedirle perdón. Y reconocer que estoy mal y pedir perdón. Y voltear con Dios y pedir perdón. Y decir, si Él, que no hizo nada, sufrió lo que sufrió sin merecerlo, yo puedo sufrir un poquito, tampoco tanto, Dios, no te pases, pero un poquito sí puedo sufrir, porque tenemos vida con Él. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te doy gracias. Gracias por el sufrimiento de tu Hijo. Gracias porque no me imagino el tener que entregar a mi hijo por alguien más, pero tú lo hiciste. Tú me amaste a través de la muerte de tu Hijo. Tú me amaste a través del sufrimiento de tu Hijo. Tú planeaste la muerte de tu Hijo para que yo tuviera acceso a ti. Gracias por hacerlo perfecto. Gracias por su capacidad increíble de vivir en este mundo sin ser corrompido. Perdóname por olvidarme de eso. Perdóname por olvidarme de la vida que tengo en ti. Hoy quiero hacer lo bueno y lo correcto. Hoy quiero poner mi corazón en las manos de tu Hijo. Hoy quiero prepararme para dar una respuesta a tu evangelio. Hoy quiero tener una conciencia limpia. Limpia mi conciencia, Padre. Límpiame. Y si tú quieres tener una conciencia limpia, ponte de pie y dile a Dios, Dios, límpiame. Dios, límpiame. Aquí estoy, Dios, de nueva cuenta, entregándote mi conciencia, límpiame. Padre, limpia las conciencias de todas las personas que están de pie el día de hoy. Dales la oportunidad de reconocerte de nueva cuenta como tu Señor, como su Salvador. Permíteles tomar el control de su esperanza a través de tu Hijo Jesús. Dile,
Jesús, yo te reconozco como mi Señor. Jesús, yo te reconozco como mi Salvador. Jesús, yo te entrego mi vida una vez más o por primera vez, pero aquí estoy. Te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador y creo que moriste por mí y por mis pecados, aún sin merecerlo. Pero más importante, creo que resucitaste, creo que triunfaste y creo que yo tengo acceso a una vida sin pecado, sin sufrimiento y sin tentación por lo que tú hiciste y por lo que estás haciendo en mí. Te entrego mi vida una vez más y para siempre en el nombre de Jesús. Amén.